Buenas tardes. Empezamos la segunda mesa redonda del curso de Economía y Políticas Públicas del campus de este año. Y además estrenamos formato. Esta es la primera vez que lo hacemos así y, bueno, esperemos que salga bien, porque no iba a salir, ¿no? Vamos a ver. El título de esta mesa es la brecha, la innovación y el emprendimiento, la brecha entre Estados Unidos y Europa. Como sabéis, el curso de Economía de este año está dedicado a los problemas del crecimiento económico en Europa. Como sabéis también, porque ya lo comenté ayer, podíamos haber elegido innumerables problemas que tiene Europa para crecer, pero creíamos que este era un problema importante, o detectábamos que era un problema importante de Europa y creíamos que era interesante traer aquí al Campus FAES una mesa que va a ser eminentemente práctica. Eminentemente práctica porque las tres personas que me acompañan aquí tienen una formación, aparte de académica muy potente, una formación práctica más potente aún. Nos acompaña como ponente principal Akhil Nigam. Akhil nació en India, pero es afincado en Boston. Es una persona que conocí en un programa reciente que tuve la suerte y la oportunidad de hacer en Harvard. Y bueno, entre otros, digamos, méritos, atesora ser el fundador de Mass Challenge, que es la mayor aceleradora de startups del mundo, tanto por volumen de fondos gestionados como por el número de startups que aceleran todos los años. Creo que su visión práctica, creo que su visión de los dos lados del Atlántico puede ser muy valiosa para cumplir con los objetivos del programa. Gracias, Akhil, por estar con nosotros. Y nos gustaría, y por eso hemos traído a José Cerdán y a Jorge Snurra, contraponer la idea o la visión que tenga Akhil, que nos pueda decir de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y cómo ve que se hacen las cosas en Europa y cómo se deberían hacer, con la experiencia práctica de dos emprendedores que también dentro del ámbito de la tecnología están en un caso, bueno, están los dos tratando de salir adelante, de triunfar en la vida, en distintos momentos de su desarrollo empresarial, por así decirlo. José es ya un empresario de reconocido prestigio. José puso en marcha iSystem en su momento, hace unos años, que luego se constituyó como PC City, que luego la vendió al grupo Dixon. Luego puso en marcha People Corp, que si no recuerdo mal es la experiencia en voz IP pionera en este país, y actualmente es CEO de Athens, que es el mayor host también de este país. Cloud, sí. De Cloud. Y además es consejero de Open Future, una aceleradora de startup de Telefónica. Y en el otro lado tenemos a Jorge Snurra. Jorge es el presidente CEO de TIVA, que TIVA es un portal que es líder en Europa en cuanto a recruitment y precisamente para startups. Digamos que está en un proceso del desarrollo empresarial anterior, intentando y sobreponiéndose a todos los problemas que pueda estar encontrando en Europa y que ahora nos contará Akhil si son los mismos o no que hay en Estados Unidos. En definitiva, es una mesa eminentemente práctica. Lo que queremos es que después de la presentación que hará Akhil tengamos un diálogo entre ellos, pero por supuesto también con vosotros, en el que, bueno, pues nos llevemos una idea clara de si este problema realmente es un problema que tiene Europa o no. Y lo digo porque en el fondo no nos faltan emprendedores, no nos faltan empresas europeas como Spotify que están triunfando en el mundo. Sin embargo, todo apunta a que esos hubs de innovación y de tecnología, como pueden ser Silicon Valley, como puede ser el propio Boston, no los acabamos de tener aquí, no acabamos de tener esa orientación que tienen allí en Estados Unidos. Y sin más, Akhil, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Supongo que todo el mundo me puede escuchar, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a venir a España. Me encanta siempre venir a España. Es mi tercera, cuarta visita. He estado, por ejemplo, en Sevilla el año pasado y en enero estuve en Bilbao, con lo cual he podido visitar diferentes partes de España en diferentes momentos del año y me parece interesantísimo lo que está pasando en España. Espero ahora poder compartir algunas ideas que tengo
tengo sobre la innovación, el espíritu empresarial y también lo que está sucediendo a nivel macroeconómico en el mundo y cómo vinculamos la economía y el componente empresarial. Bien, el título de mi conferencia es Impulsando el crecimiento económico. ¿Por qué estoy aquí y por qué estoy hablando aquí sobre innovación? Bueno, pues en primer lugar, yo he estado trabajando en temas de innovación y espíritu empresarial durante muchos años. Yo, bueno, pues pasamos por el 2000, el auge y luego la caída, y yo participaba en una empresa que se vendió luego a una empresa más grande y eso fue un resultado de mucho éxito, así que aprendí muchísimo sobre el entorno de startups, sobre cómo se inicia, se gestiona, se hace crecer y se vende una startup. Luego, después de eso, fui durante 2 años al Harvard Business School y después de eso trabajé como consultor 2 años en Bain & Company, asesorando a muchas empresas del Fortune 500 sobre estrategia, cómo pensar en la estrategia, cómo pensar en nuevas áreas de crecimiento e innovación para las empresas del Fortune 500. Pero más interesante, soy el fundador de Mass Challenge. Si no han oído hablar de Mass Challenge, como ya decía Miguel, somos el acelerador más importante del mundo de startups. Yo lo dirigí durante 5 años y he visto unas 500 empresas de todo el mundo pasar a través de nuestro proceso o programa de acelerador. Así que tengo un punto de vista sobre por qué a qué se enfrentan las startups y por qué van a Estados Unidos de todas partes del mundo, qué encuentran interesante en el entorno norteamericano y por qué prosperan en ese entorno. Trabajo también para empresas del Fortune 500, entonces con grandes empresas, no Telefónica, pero Horizon, por ejemplo, empresas de servicios financieros que también están pensando en la innovación, pero desde el punto de vista de una gran empresa. Y también asesoro muchísimo al gobierno a nivel regional, pero también a nivel nacional sobre algunas de las cuestiones de innovación. ¿Han visitado Boston? ¿Alguien aquí ha estado en Boston? ¿Una sola persona? No, un par de personas. Bueno, pues si vais a Boston, veréis que hay toda una zona nueva de Boston que se llama el Distrito de la Innovación, Innovation District. Bueno, pues ahí no se hacía nada en ese terreno y de repente está creciendo una nueva parte de Boston que se llama el Distrito de la Innovación y trabajamos para el gobierno regional de Boston para desarrollar ese Distrito de la Innovación. Y como nosotros nos hemos mudado a ese distrito, se han hecho casos de estudio en la Harvard Business School sobre cómo crear distritos de innovación en diferentes partes del mundo o cómo podemos concentrar actividad de startups donde no existía antes. Eso es un poquito sobre mi experiencia. Si les interesa saber más sobre mí, luego podré contestar a sus preguntas. Pero empecemos a hablar sobre la innovación y el espíritu empresarial, porque es interesante. ¿Por qué todo el mundo de repente está hablando de la innovación y de crear empresas? Pues es que en los últimos 5 años el mundo ha cambiado muchísimo y las economías del mundo han cambiado de forma fundamental. Y hay 2 visiones distintas del mundo. Tenemos la visión pesimista y tenemos la optimista. Y depende de dónde esté uno en esta ecuación y cómo veamos el mundo. Por una parte, tenemos una crisis económica y esta fue la mayor crisis económica que hemos visto desde la Gran Depresión, ¿no? Ninguna economía resultó inmune. Todo el mundo sintió la recesión y todavía sentimos esos efectos de la recesión en todo el mundo. Y esto llevó al colapso de instituciones como Bear Stearns y Lehman Brothers. Nadie había pensado que podrían colapsar estas instituciones. Y lo hicieron. También el crecimiento del PIB se ha paralizado. La gente quiere ver otra vez crecimiento del PIB. Hay unas tasas de paro muy elevadas en algunas partes del mundo, sobre todo entre los jóvenes. Así que de los 18 a los 30 años, la tasa de paro entre ese grupo de edad es mucho peor por la crisis económica. Y por ello hay muchísimos jóvenes desfavorecidos
frustrados, desilusionados, porque ven que esto les está pasando a su generación. Es como una generación perdida. Yo viajo mucho en Estados Unidos y a nivel internacional y hablo con la gente y hablan de esa generación perdida. Y evidentemente estamos viviendo la crisis de la eurozona, muy interesante. Ya oiremos hablar más acerca de esta crisis más tarde. Y también la crisis crediticia y de liquidez, recortes presupuestarios de austeridad y la falta de confianza en el sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pesimismo en el mercado. Y si vemos muchos periódicos y los leemos, estos son los titulares que vemos en los principales periódicos. Y esto nos demuestra que gran parte de la economía o de las economías pues están frenadas en el mundo, paralizadas. Pero hay otra parte del mundo que gira alrededor de la innovación y el mundo ha cambiado fundamentalmente desde la crisis financiera y la gente esto lo llama la era dorada de la innovación. Jamás ha habido tantas innovaciones y jamás han tenido tanto impacto las innovaciones en diferentes áreas. En primer lugar, toda la industria está en un estado de cambio. Los modelos de negocios se ven atacados todos los días. La gente, las empresas tienen miedo de un empresario de 22 años que va a acercar a una institución que lleva 200 años existiendo, por ejemplo. Si yo hubiese entrado aquí hace 5 años y hubiese dicho, todo el mundo aquí, a ver, voy a apostarles que las 3 empresas móviles más importantes del mundo, BlackBerry, Motorola y Nokia, van a estar quebradas en 5 años. Nadie habría apostado, ¿a que no? Pero hoy es cierto, ha sucedido. Así que el ritmo de innovación ha cambiado rapidísimamente. Y también se está creando muchísimo valor, nuevos productos, nuevos servicios, cómo interactuamos con la tecnología y miles de millones de dólares de creación de valor se están produciendo y lo sabemos. Ha habido una cantidad sin precedentes de creación de nuevas empresas. ¿Y quién está liderando esto? Los empresarios mismos. Los empresarios están liderando este movimiento creando nuevas industrias que ni siquiera se habían planteado antes, ya sea Uber, Spotify o lo que se nos pueda ocurrir. Y si pudiéramos, recuerdan que en la anterior diapositiva hablaba de una gran crisis del paro. Si hablamos con cualquier startup, el principal problema que tienen es conseguir gente con talento. Y en algunos de estas startups, la tasa de paro es menos 10%, no 10%, menos 10%, porque no encuentran gente que les valgan. Y muchas de estas empresas ni siquiera existían hace 5 o 7 años. El iPhone, que todo el mundo lleva en su bolsillo, o un Android, este tipo de dispositivos generan más beneficios que las empresas del Fortune 500, la mayoría de ellas. Entonces, 2 visiones muy distintas del mundo. Por una parte, mucho pesimismo en el mercado, no hay crecimiento, la crisis del crecimiento del PIB. Y por otro lado, tenemos todas estas personas con ideas creativas y creando millones de dólares de valor. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué hay esta división en estas 2 partes del mundo? Bueno, pues depende de dónde estemos en estos 2 lados. Algunas veces ve el pesimismo y dicen, ¿cómo voy a salir de esta crisis? Por otro lado, los otros dicen, bueno, esta es la segunda revolución industrial. ¿Recuerdan cuando las empresas de acero empezaron a construir nuevos productos? Bueno, pues eso es lo que está pasando en el mundo. Si vemos el lado optimismo, la gente cree que el mundo va a cambiar muchísimo en 5 años y que se van a aprovechar de esa oportunidad y sacarle provecho. Bien, entonces hay grandes cambios estructurales produciéndose en la economía mundial y se debe a la innovación y el espíritu empresarial. No sé si podéis ver las pantallas, pero aquí tenemos la lista de algunas empresas que son fuertes en este campo, pero hay ninguna industria que no haya cambiado por la innovación y el espíritu empresarial. Por ejemplo, en la distribución y el comercio, Amazon, eBay, películas, ya sea con Netflix o YouTube, música, coches, asistencia sanitaria, viajes, educación, periódicos, hasta la investigación y los viajes espaciales.
No hay una sola industria ahora mismo que no esté cambiando. ¿Por qué? Pues por el comportamiento de los consumidores y el cambio en los modelos de negocio. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Y algunos de ustedes quizás lo sabrán, pero lo que está pasando, lo fundamental, los últimos 5 a 7 años es que ahora es mucho más barato hacer un startup, iniciar una empresa. 90% más barato de empezar una startup que en el último boom tecnológico que tuvimos. Antes costaba $5 millones, ahora cuesta $5,000. Y les voy a explicar el por qué. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ¿por qué es esto posible? Un motivo es la infraestructura más barata. Hoy en día no tienes que gastar demasiado dinero o hacer muchas inversiones para comprar el hardware. Puedes alquilarlo. Netflix ejecuta todos sus sistemas en la infraestructura de Amazon. Así que hay un empresario aquí en España u otro en Israel. El israelí tiene una idea creativa. Bueno, pues él puede hacer un startup rápidamente. Se puede simplemente apuntarse a Amazon, a Rackspace y empezar a funcionar en una semana. Antes tendría que haber dicho, a ver, necesito $2 millones para comprar la maquinaria, el hardware, $2 millones de máquinas, de ordenadores, antes de empezar. Y luego tenemos el software de fuente abierta, open source, que ha tenido un enorme impacto. Si vemos algunas de las principales infraestructuras, todos se están ejecutando en software de fuente abierta. En vez de tener que ir a Oracle y otros y decir, tengo que gastar en estas licencias y que me den Los Ángeles de negocios, que me den dinero para comprar el software, no, ahora lo tenemos de fuente abierta. Y luego la escala. Muchas empresas se están construyendo en plataformas que ya tienen millones de usuarios. Hace 10 o 15 años la gente decía, pero ¿cómo vas a llegar a 10 millones o 100 millones de usuarios? Era inimaginable. Hoy en día es posible porque el mundo jamás ha estado conectado a través de la tecnología como lo está ahora. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que hay más experimentación. La tasa de innovación está cambiando muy, muy rápidamente. Todo el mundo está experimentando en todo el mundo. Un chico que esté en una universidad que tiene una idea puede ir y experimentar, ver si funciona o si no funciona, en vez de hace 10 años donde tenías una idea y tenías que conseguir dinero de un capitalista de riesgo, ¿no? De un fondo de capital riesgo. Entonces ha habido una explosión de startups, no todas van a sobrevivir, pero se está produciendo más experimentación en el lado superior del embudo. Así que aunque fracasen esos startups, la siguiente generación de startups han aprendido de esa experiencia y tienen más posibilidades de tener éxito. El 99%, 100 empiezan, 99 fracasan, pero la que sobrevive crece muchísimo y tiene muchísimo éxito. Y la tasa de experimentación ha subido también. Así que hay más experimentación. Además, la tasa de experimentación, o sea, sabemos rápidamente qué funciona, qué no funciona, con lo cual el bucle de retroalimentación se produce muy rápidamente hoy en día. Aún si vemos una empresa como Facebook, que es una enorme empresa, sacan un producto todas las semanas, algo nuevo todas las semanas. Y básicamente el mantra, hace 10 años, el mantra era, oye, tengo que perfeccionar un producto, el ciclo de vida del producto va a ser 2 años y luego lo voy a sacar a la venta. Hoy el mantra es, si no te da vergüenza tu producto, pues no estás sacándolo al mercado lo suficientemente rápido. Experimentar rápidamente y fracasar rápidamente, porque nadie te puede decir si va a ser un producto de éxito o no hasta que lo pruebes con los clientes. Y esto significa que los fundadores son cada vez más jóvenes por un par de motivos.
Uno es el hecho de que mucho talento van a las startups. Las startups atraen el talento. Yo cuando fui a la escuela de negocios en Harvard y MIT, ahí es donde la gente que salía de ahí, los más talentosos, iban a los bancos de inversión del mundo, ¿no? Goldman Sachs, etcétera. Ahora, ese talento que sale de esas escuelas de negocio, ¿dónde quieren ir? A las startups. Y si les preguntan con quién quieres trabajar, dirán con una startup, ya no con un banco de inversión. Quieren trabajar en la próxima generación de Ubers y demás. O sea que ahí va el talento. Y además, el segundo motivo es que el mundo en el que vivimos no requiere experiencia. Hace 10 años, cuando uno quería hacer un startup, la gente decía, oye, ¿por qué no vas a trabajar Oracle, Microsoft, 10 años, aprende algo y luego montas tu empresa? Hoy en día, las cosas se hacen según vamos hablando. O sea, es que ya no hay reglas. Se hacen en el momento. Ya no hay ninguna forma de pensar, oye, pues así es como yo voy a empezar Uber o así es como yo voy a empezar a hacer Spotify. No. Es que te lo vas inventando según vas avanzando. La definición clásica de un empresario es estar construyendo según vas cayendo por el precipicio. Te lo inventas sobre la marcha. Así que los fundadores son cada vez más jóvenes y llega más rápido el producto al mercado. Y las empresas de hoy se han construido en plataformas que tienen más de 100 millones de usuarios. Aquí tenemos un gráfico de las diferentes, lo que les llegó, el tiempo que les llegó a 100 usuarios activos al mes. Ahí tenéis los meses que tardaron cada una de estas empresas. Estos son inconcebibles en cuanto a la escala que representan del número de millones de usuarios a los que pueden llegar estas startups. Pero lo que está pasando también, y esto es muy interesante, es que antes, si me preguntaseis hace 5 o 7 años, ¿de dónde vienen las startups? De Boston y del Valle del Silicio en California. Hasta cierto punto sigue siendo cierto, pero hay innovación también en otras partes del mundo. No está limitado a Boston, a Nueva York, o al Valle del Silicio. Hay grandes startups que se están creando en todas partes. Aquí tenemos algunos ejemplos como Shazam del Reino Unido, Waze de Israel, Spotify de Suecia, SoundCloud de Alemania, Alibaba de China, Flipkart de India y Coupang de Corea del Sur. Con lo cual, no tienes que estar en el Valle del Silicio o en Boston, aunque sí que representan la mayoría de las startups, sino que las startups se están produciendo en todas partes del mundo. La siguiente generación de startups seguramente será un chico de 20, 25 años que está pensando en una nueva idea y no tiene que estar en California necesariamente. Ve un problema y se le ocurre una solución. Y también está cambiando cuánto pueden conseguir las personas con la tecnología. Si vemos el poder de un solo individuo o un pequeño equipo, es sorprendente lo que pueden hacer. Todos sabemos, yo no sé cuánta gente aquí conoce la Academia Khan. El Khan Academy es un maravilloso modelo de educación. Si no lo conocéis, es fantástico. Es un señor que estaba aburridísimo, así que empezó a hacer vídeos de educación para enseñarle a su sobrina que tenía 5 años. Esos vídeos han tenido tanto éxito que está cambiando la forma en que se educa a la gente, a los niños. Y esto es accesible en todas partes del mundo. Y la pregunta es, ninguna de estas industrias van a tener el mismo aspecto dentro de 10 años. Al empezar mi presentación dice, a ver, si eres un empresario, este es el mejor momento para ser empresario, porque en primer lugar, puedes competir con grandes industrias y retar grandes modelos de negocio que antes no era posible. Y ahora todo el mundo está pensando en cómo va a ser distinto el futuro dentro de 10 años. ¿Cómo va a ser el futuro? Desde luego, quebrarán muchos modelos de negocio existentes, y tengo el ejemplo de Barnes, que era una gran cadena de librerías en Estados Unidos y quebró Blockbuster. ¿Os acordáis de Blockbuster? Los videoclubs han quebrado también. Y
Y si las empresas no son ágiles y cambian, van a fracasar. Y todas las empresas están pensando cómo cambiar el modelo de negocios para responder a estas startups. Y va a haber algunos que van a atacar, que ya existen, como Amazon. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Pues depende de dónde estemos y dónde empecemos, ¿no? Yo he trabajado con muchos gobiernos nacionales y regionales, y para ellos la cuestión es cómo fomento y capturo este crecimiento económico. Y hay dos escenarios distintos: fomentar más experimentación, más creación de empresas, permitiendo a más gente convertirse en empresarios, crear héroes de los empresarios y luego capturar esto. Uno de los principales problemas que veo es que la gente tiene una gran idea, pero luego se van del país, se mudan porque no obtienen el apoyo o los ecosistemas necesarios para crecer ahí. Y dicen, bueno, pues me voy a otra gran ciudad donde tengo mejor infraestructura para las startups, un mejor ecosistema para crecer. Y luego, ¿de dónde va a venir la siguiente generación de trabajo? Seguramente a través de pequeñas empresas y empresarios. Convertirse ellos mismos en empresario. Y si eres una empresa, te tienes que preguntar, ¿me voy a ver disrumpido? ¿Voy a ser el siguiente Nokia? ¿Quién me va a convertir en el siguiente Nokia? Y si no cambio yo, alguien va a venir y disrumpirme. Y luego, ¿cómo compito a nivel global? Porque hoy todo, o sea, el mundo es un mercado global. Y si eres una empresa de los Fortune 500, pues todas estas empresas están compitiendo a nivel global. Y luego, si eres una startup o un empresario, lo que tienes que pensar es cómo construyo un producto y lo escalo rápidamente y creo un mayor ritmo de experimentación para mi startup. Voy a darles algunas diapositivas sobre Mass Challenge. Pensamos, porque Boston era un gran sistema o ecosistema de innovación, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer Mass Challenge. Y como digo, es el programa más importante del mundo para impulsar a las startups. Es como un catalizador de startup y puede ser de Corea, de España, de donde quieras. Si tienes una gran idea, puedes presentar una solicitud. Tenemos 2,000 solicitudes todos los años de 60 países del mundo. Hay 128 asientos, o sea, plazas. Aceptamos a 128 empresas todos los años a través de una competición. Pasan por un programa de 4 meses donde les damos todos los recursos que necesitan para acelerar su crecimiento, y al final del programa también pueden venir premios en efectivo. Tenemos $2 millones en concesiones que damos a las startups, y entre 10 a 20 empresas ganan esos $2 millones que se los reparten. Pero más importante que eso es cómo nos planteamos el ecosistema de innovación. Pues pensamos en que un ecosistema de innovación que es bueno tiene que ser de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Yo he visto suficientes ejemplos de enfoques de arriba hacia abajo, donde el gobierno dice, bueno, necesitamos crear un ecosistema de innovación, pues vamos a dar $500 millones para construir maravillosos edificios como en Oriente Medio. Tenemos que diversificarnos de nuestra economía del petróleo, por ejemplo. Y vas ahí a Oriente Medio, tienen maravillosos edificios, pero no hay nadie dentro. No hay empresarios comiendo pizza a las 12 de la noche. Y luego hay otros sitios donde hay innovación de abajo hacia arriba, donde hay mucha energía empresarial, quieren hacer algo, pero no obtienen el apoyo del gobierno por políticas y regulaciones y muchas cosas. ¿Qué hacen entonces? Pues se van a otro país donde sí pueden obtener ese apoyo. Así que si estás pensando en construir un gran ecosistema de innovación, tiene que ser de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba. Hay varios componentes que tiene ese ecosistema. El gobierno es uno de ellos. Los empresarios mismos. ¿De dónde vienen las ideas creativas? Estos empresarios seguramente están trabajando en grandes empresas o han empezado otras empresas antes, o bien están pensando en los sistemas universitarios
empresarios o son jóvenes empresarios que tienen sus propias ideas. Luego tenemos a los ángeles y los fondos de capital riesgo. Lo haces en tu país o tienes que importar capital de otro sitio. Empresas y fundaciones que pueden proporcionar clientes y personas, pero ahí nos referimos a personas que puedan ayudar a estas startups, o sea, mentores, gente que lo ha hecho antes o que puede darles una orientación a estos startups o jóvenes fundadores. ¿Por qué funciona también el Valle del Silicio y Boston como un ecosistema de innovación? Por elemento de mentores. Cualquiera, literalmente cualquiera puede ir al ecosistema de Boston, por ejemplo, y no importa de dónde sean, pueden mandarle a un correo electrónico a cualquiera diciendo, pues puedo tomar un café contigo, y lo harán, sin saber a dónde va a ir eso. No son como, oye, me tienes que pagar por mi tiempo. No, no, no. Es yo te voy a ayudar porque no sé a qué va a llevar esto. Y claro que me tomo un café contigo. ¿Y por qué empezó Mass Challenge? Les voy a dar una historia personal. Bueno, yo y mi cofundador trabajábamos en una empresa y tuvimos una gran idea. No sabíamos a quién acudir con nuestra gran idea. Y pues hay un señor en Boston que empezó 5 empresas, es el centro del ecosistema, y le mandamos un correo electrónico. Tengo una buena idea, ¿se puede reunir con nosotros? Y él nos dijo, oye, pues el jueves a las 10 nos tomamos un café. Fuimos a tomarnos el café con él y nos dijo, estas son las 7 personas con las que tenéis que hablar y luego me decís qué ha pasado. Y así es como funcionan los ecosistemas de innovación. Y de eso estoy hablando cuando hablo que tiene que ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Sé que en Europa esto es un enorme problema. Podría hablar mal de ello, pero bueno, es que hay que tener una cierta cultura para que esto funcione. Y lo que hizo Mass Challenge es reuníamos a estas personas a un sitio central para que trabajen juntos, para que puedan hacer su tarta crecer. O sea, no es cuánto me toca a mí de la tarta, sino vamos a hacer que la tarta sea más grande. Y tiene que ser así porque estamos compitiendo ya en un mundo global. Y Mass Challenge ha tenido increíbles resultados. 5.000 trabajos se han creado gracias a Mass Challenge. Han conseguido casi $1.000 millones en financiación. Han creado 300 millones en ingresos y 89% de ellas siguen activas. Bien, este era un repaso de la economía de la innovación. Y muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer el estar aquí y estaré encantado de contestar a sus preguntas o hablar sobre cualquiera de las cuestiones.